suministrar un valor de corriente continua a partir de una señal de corriente continua. O sea, realmente no es un convertidor, sino que es un elemento que transforma una señal. Y esa transformación de señal la hace a través de 4 tipos de convertidores que son los que están ahí. Los que son reductores, que permiten reducir el voltaje de entrada. Los que son elevadores, que permiten, como su nombre lo indica, dar un valor mayor del voltaje de entrada. Aquellos que pueden ser reductor elevador, que hacen la doble función, y un tipo que se llama tipo CUT, que nos puede proporcionar incluso voltajes negativos. Entonces esos son los 4 que vamos a estudiar, los 4 tipos de convertidores que vamos a analizar. Vamos a partir de un circuito básico que aparece allí, que es un circuito conmutador básico donde aparece simplemente una fuente, un interruptor y un elemento donde a través del cual estamos tomando la salida. Algo que por supuesto en algunos circuitos de los que me dibujaron, yo no sé cómo se toma la salida, pero simplemente algunos me dibujaban un cable aquí y me ponían BO. Bueno, pero como cable, entonces ¿qué voltaje voy a tener ahí? Debo tener algún elemento para que me produzca una caída de tensión. Si no tengo una caída de tensión, jamás ni nunca voy a tener una salida. Eso es correcto. Entonces, y si no hay un dispositivo pasivo como eso, como la resistencia, tiene que haber un transistor que por lo menos internamente produzca, o sea, tiene una impedancia y va a producir una caída de tensión. Entre claro. base y emisor, entre base y colector, entre colector y emisor, depende. Pero produce señal. Aquí aparece un circuito y simplemente tenemos un interruptor. Un interruptor que si nosotros comenzamos a abrirlo y cerrarlo, vamos a tener una señal rectangular, una señal cuadrada. O sea, es cuadrado si nosotros hacemos los movimientos de abrir y cerrar en el mismo tiempo. O sea, permanecen al mismo tiempo en alto y al mismo tiempo en bajo. Saldría cuadrado. De lo contrario sería rectangular. Porque si nosotros le damos más tiempo mientras está en alto y menos tiempo mientras está en bajo, tendríamos una señal rectangular. Pero las dos cambian, así como esos cambian violentamente. Porque el interruptor lo que hace es hacer que el cambio sea brusco. O sea, es una señal digital. Si nosotros queremos obtener, nosotros vamos a trabajar con algo que se llama D, que D es el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es el tiempo que está una señal en alto. ¿Una señal? En alto. En alto. O sea, que vale. A nivel alto, a nivel 1. Okay. O a nivel B, voltaje, VCC, como queramos decir. O sea, cuando nosotros tenemos una señal y tenemos esto, el periodo sería desde 0 hasta acá. Claro. Pero el tiempo que va a estar en alto, en voltaje, es este. Entonces el ciclo de trabajo se mide en función de eso. Simplemente nosotros tendríamos un tiempo acá y lo dividiríamos entre el tiempo total y nos daría el valor. Por supuesto que esos valores jamás van a ser mayores que 1, porque tendríamos el periodo y estamos dividiendo una parte de ese mismo periodo sobre él. Entonces eso siempre va a ser menor que 1. Si nosotros tenemos esa señal que está aquí, nosotros podemos obtener la salida simplemente integrando la señal que aparece ya. Entonces sería 1 sobre el periodo, integral de 0 al periodo del voltaje en función del tiempo. Eso nos daría el voltaje de salida. Por supuesto, al integrar eso, nosotros integraríamos en dos partes, desde 0 hasta acá, con este valor S, y esta parte que está aquí que vale 0. Sí, eso es 0. Eso no cuenta. Eso nos va a dar como resultado, entonces, esto que parece, simplemente nosotros vamos a tener que el voltaje de salida va a ser igual al tiempo que está en alto la señal sobre el periodo, multiplicado por el voltaje de S. Esto que está aquí, TE sobre el periodo, es lo que se conoce como D, ciclo de trabajo. Ah, ya por eso no mencionaba. Esto es D por BS, que es lo mismo que está aquí. Claro. TE sobre el periodo es D. Por eso aquí aparece. TE sobre el periodo. ¿Qué significa? ¿El tiempo de efectividad? El tiempo que está en 1, en alto. O sea que tenemos voltaje en la salida. El tiempo que existe un voltaje en la salida. Tiempo existente. Por eso que siempre es menor que 1. Entonces, por eso que es menor que 1. Y a esto se le llama factor de transformación, pero no se conoce con ese nombre, sino que se conoce como ciclo de trabajo. En inglés creo que es duty, no sé qué cosa. Duty cycle. Ciclo. Bueno.
Claro. Mostrando realmente eso, el ciclo de trabajo. Aquí aparece el primer circuito, un convertidor reductor. Tiene esa estructura que aparece ahí. Entonces tenemos una fuente DC, un switch, un interruptor, un diodo, una bobina, que espero que Nelson las vea en los circuitos, y un condensador. Y R es simplemente la carga. O sea, nosotros nos vamos a fundamentar básicamente en la bobina y en el condensador para producir la salida. Existen algunas propiedades que deben considerarse en ese tipo de circuito. La corriente en la bobina es periódica, o sea que hay una señal. Y normalmente esa señal tiende a ser como una señal triangular, cuando uno la puede observar. La tensión media de la bobina es cero. El voltaje de la bobina DC, que es la tensión media, la tensión constante, es cero. Porque nosotros, o sea, una bobina para valores DC no tiene corriente. Se comporta como un corto. Entonces no hay voltaje ahí. Entonces cero. La corriente media en el condensador es cero. ¿Por qué? Porque para DC el condensador se comporta como un circuito abierto. Entonces nosotros tendríamos aquí esto como un circuito abierto y esto como un corto. Que son estas dos consideraciones que están. Y como el sistema se considera que trabaja en condiciones ideales, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Que es lo que referencia. La potencia de la fuente será igual a la potencia de la carga. ¿Por qué? Porque se supone que no hay pérdidas. O sea, vamos a suponer que estamos en condiciones ideales y que no tenemos pérdidas en el sistema. El circuito opera el régimen permanente. Eso es palabras que vienen por allá del circuito cero. La corriente en la bobina siempre es positiva. Claro. El valor del condensador mantiene la tensión de salida constante, por supuesto. Aquí este valor es el mismo valor de voltaje que está aquí. Y como es un condensador no permite cambios bruscos de voltaje. Entonces su valor es constante. Y los componentes se consideran que son ideales, para mantener la propiedad de que las potencias, o sea, que no hay pérdida, sino que están, o sea, en condiciones ideales. Aquí comienza la demostración de lo que es el circuito. O sea, el análisis del circuito cuando está el switch abierto y cuando está cerrado. El análisis se hace en condiciones como si esto fuese un interruptor. Un interruptor que nosotros en un momento determinado vamos a tener cerrado y en un momento está abierto. Pero realmente cuando eso se lleva a un circuito, eso no es un switch. Eso es un circuito que debe oscilar a alta frecuencia. 30K, 40K y 50K. Y no sé si ustedes tienen la velocidad suficiente en la mano para darle 40, que sea 40K, para generar 40 no creo. 40.000 ciclos por segundo. Entonces eso puede ser un 555. O sea, 15 kilos, un circuito 555, que genere una señal cuadrada, que es la que necesitamos, como vimos anteriormente, una señal cuadrada para producir entonces los tiempos de conducción y no conducción. Entonces lo que sigue a continuación es el análisis de esto cuando está cerrado y cuando está abierto. Cuando este switch está cerrado, ¿cómo estaría polarizado este diodo? Inversamente. Quiere decir que se comporta como un circuito abierto. O sea que ese diodo estaría en ese momento en circuito abierto. Entonces, estaríamos en esta condición. El diodo estaría en circuito abierto. Tendríamos este circuito que está aquí. Y por supuesto, podemos hacer un análisis como está planteado ya, donde cabe menos el voltaje de entrada, más el voltaje de la bobina, más el voltaje de salida, que puede ser el voltaje de la corriente o el voltaje del condensador, claro, que es el mismo, están en paralelo. Y comenzamos a despejamos el voltaje de la bobina y nos queda que es el voltaje de la fuente menos el voltaje de la salida. Pero el voltaje de la bobina también se puede determinar como L con la derivada de la corriente con respecto al tiempo, que es como se calcula el voltaje de una bobina. Y eso es lo que tendríamos aquí. Igualamos esto
término con este, que resulta esta expresión que tenemos. Al igualar esos dos términos. Profe, ayer dijo que el circuito, el switch estaba abierto, ¿verdad? Sí. Y entonces el tío se comportaría como un circuito abierto. El circuito está cerrado. Cerrado. El switch está cerrado. Y el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque estaría polarizado inversamente. Recuerden que este diodo está dibujado con el lado. Aquí. Bueno. Si se Ya fijan, no está, ya. el diodo tiene esta polaridad. Al tener esta polaridad, este positivo aquí, a lo que este se cierra. Se cierra y se abre. Aquí se cerra. No, el switch está cerrado. Te agachaste lo suficiente para estar en la cámara. Cuando se cierra se abre y Esto viceversa. que está aquí no es más que esta misma señal que nosotros podemos escribirlo como delta L sobre delta T. ¿Por qué? Porque la derivada no es más que una variación. Y una variación se determina mediante ese símbolo, delta. O sea, nosotros simplemente aquí dice una variación de la corriente con respecto al tiempo. Y esta variación de la corriente con respecto al tiempo la podemos sustituir por este término que está aquí, donde esta variación sale del primer gráfico que les parecía ya, donde estaba la señal cuadrada que aparece dt, que es el ciclo de trabajo multiplicado por El periodo. Y de aquí sacamos esta ecuación que está acá. De aquí despejamos esto, pasamos multiplicando aquello para acá y nos queda esta expresión. Y luego hacemos el cambio. Cuando el switch se abre. Cuando el switch se abre, ¿qué es lo que ocurre? Que el diodo se polariza directamente. El diodo se polariza directamente cuando lo abrimos. Si se supone que tengo esto que está aquí, y yo simplemente abro esto, quito la panilla. Aquí tenía el diodo. ¿Por qué digo que se polariza directamente? Porque ahora tengo un corto aquí. Y para que el diodo sea sustituido por un cortocircuito que en condiciones ideales, como decíamos que eran las condiciones del circuito, esto tiene que estar polarizado directamente. Cuando el switch se abre, esta fuente pierde vigencia. Entonces, ¿qué voltaje tendríamos nosotros almacenado en este circuito? El capacitor. Y él comienza a descargarse. Sí. Y cuando se descarga, él invierte la polaridad. Entonces, si aquí tenía menos más, ahora la cambia. Y a lo que él cambia la polaridad, polariza directamente el diodo. Ah, vale. Y esto se convierte en un circuito RLC paralelo. Porque este punto es este mismo que está aquí. Entonces, este es como si nosotros colocáramos la bobina acá. Esto es una bobina ahí. Este es el condensador y esta es la resistencia. Entonces, puede que en el examen sea con menor tamaño. Paralelo. RLC paralelo. RLC paralelo. Entonces, el voltaje que hay allá, como dice ella, el voltaje de la bobina va a ser el mismo voltaje de salida, que es el mismo voltaje que quedó en el condensador. Y se comienza entonces el despeje de esto y se vuelve a utilizar la ecuación del voltaje en una bobina, que es la derivada de I con respecto al tiempo, hasta que nosotros tenemos una ecuación que sea idéntica a esta, o sea, delta y L, que nos resultaría que esto es el otro intervalo de la primera gráfica que apareció allá, porque en una era dt y en la otra era 1 menos dt. 1 menos dt. 1 menos dt, que era el otro fragmento, que es la continuación. Ajá. El que varía ser. Estas dos fórmulas hay que combinarlas, o sea, hay que hacer una sumatoria de ellas cuando se funciona o cuando se trabaja en régimen permanente. Entonces, cuando estamos trabajando en régimen permanente, simplemente es sumar los dos factores. Porque en régimen permanente nosotros tenemos lo que se conoce como la respuesta completa de un circuito. Eso es circuito cero. Entonces, cuando tenemos la respuesta completa, nosotros debemos tener la respuesta, el análisis que se ha hecho para el circuito abierto y el análisis que se hizo para el circuito cerrado. Eso nos da dos respuestas y esas dos respuestas debemos combinarlas. Claro. O sea, porque estamos en dos tiempos distintos. O sea, uno con el interruptor cerrado y el otro con el interruptor abierto.
Eso hace que nosotros combinemos las ecuaciones y al final obtengamos una fórmula que es la que nos va a permitir determinar el ciclo de trabajo para este tipo de convertidor. Cada convertidor tiene una fórmula distinta. Ninguno de los convertidores que están ahí Son iguales. da la misma ecuación. Todos tienen fórmulas distintas. O sea, nosotros vamos a calcular D para este circuito y es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, o es TE sobre T, que también lo vimos ahorita. Sí. O sea, hay dos formas de poderlo calcular. Y nosotros, si ven esa fórmula, este circuito tiene una fórmula. Pero si nosotros analizamos Es otra. cuando se analiza que es el de Elevador. elevador, esta es la fórmula de D. Totalmente diferente a la que acabamos de ver, que era BO sobre BS, que es esta que está aquí. Y si volvemos y buscamos la otra, nos va a dar otra fórmula distinta. Este es Elevador. elevador. Estoy regresando, ¿verdad? Sí. Ahí está. Allí. Entonces, esta es la ecuación que nos va a permitir calcular D. O sea, tenemos que despejarla de ahí. Entonces, todas son diferentes. Todas las ecuaciones son diferentes. O sea, cada uno, esto que aparece ahí no es más que los análisis de cada uno de los circuitos que corresponde a cada uno de las formas de los convertidores. Este sería cuando es... El reductor elevador. Estoy aquí. Sí. Cuando nosotros trabajamos con el circuito, recuerden que dijimos que nos había quedado un circuito de RLC paralelo. Sí. Entonces la corriente de la bobina es la suma de las dos corrientes, la de la resistencia más la del condensador. Pero sabemos que la corriente del condensador es cero para DC. Eso sería Estos términos de y la corriente de la bobina va a ser la misma corriente de la resistencia. Sería BO entre R. Sería de 2 sobre 3. Esto nos permite calcular la corriente máxima y la corriente mínima cuando uno está haciendo el análisis del circuito. La corriente máxima y la corriente mínima se analiza recuerden que decía que la señal era variable en el tiempo, ¿no? Eso debe resultar algo más o menos así. Entonces nosotros vamos a tener algo intermedio aquí y va a ser la IL. Pero esto que está aquí, desde aquí hasta acá, es lo que se conoce como Y L mínima y L delta máxima. IL. Ah, ok. Que es la variación entre los dos puntos. La variación entre el valor mínimo y el valor máximo. Entonces aquí vamos a tener este pedacito de aquí va a ser delta IL máximo y esta va a ser Y L delta mínima. IL mínimo. O sea que cuando nosotros combinamos eso, nosotros simplemente tenemos una corriente que va a ser la IL que aparece aquí cuando es máxima. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente le sumamos la mitad de esto. O sea, si esto es delta IL, nosotros tendríamos aquí delta IL sobre 2. Y aquí tendríamos delta IL sobre 2 para completar delta IL. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros queremos el valor máximo, simplemente debemos tener IL más este pedacito, que es esto que está aquí. Y cuando queremos este punto, simplemente es IL menos este pedacito, que es esta fórmula que está aquí. Y se desarrolla la O igual puede ser el de arriba, ya que son las mismas. Al final nos va dando valores, nos va a dar el pico inferior y el pico superior. Claro. Por eso debemos que restar uno y sumar el otro. Van a ser, son diferentes los... Porque esto es el valor central, o sea, la corriente IL, que es esta que está aquí. Pero al sumarle esta fracción, Encontramos el superior. Al pico, por decir, Al valor máximo. superior. Y cuando le restamos este pedazo, llegamos aquí a la Valor parte inferior. superior. De ahí salen esas ecuaciones, realmente, o sea, de analizar una gráfica como esa. Y por supuesto que esto es combinar lo que ya obtuvimos anteriormente. Claro, serán Los delta y L, y vamos a ir combinando la sumatoria de Vamos a colocar. ambos puntos. Sí. Cuando está abierto y cerrado. Entonces,
Eso nos va a dar unos factores que es con los que nosotros vamos a estar trabajando, con las ecuaciones que vamos a estar trabajando en los ejercicios, y que también van a permitir poder hacer un diseño de los elementos, donde nosotros podemos calcular el valor de R del circuito a través de esta ecuación que está aquí, que resulta de combinar los valores que anteriormente teníamos. Nosotros tenemos un valor que es el valor mínimo, eso nos va a dar un valor de resistencia, suponga que de 100 miliamperes. Entonces, nosotros podemos multiplicar eso por 1.25. Esto es como un factor de tolerancia, simplemente. Es para tener un factor de seguridad. Un radio. Es como decir, la resistencia vale un K, pero mi tolerancia es 20%. Entonces yo tengo un K, pero puedo ir 20% por encima o 20% por debajo. Entonces, eso es simplemente un factor de tolerancia. El 25%, que es el que se usa cuando se hacen los diseños de la parte esta de la circuitería, que de conversión, la parte de inductores y esas cosas. Okay. Entonces, se emplea ese parámetro, 25%. Nosotros estamos trabajando con un sistema que tenemos bobina y condensador. Por lo tanto, la corriente eficaz no podemos sumar una más la otra. ¿Por qué? Porque son elementos que técnicamente son complejos. O sea, si nosotros nos llevamos al esquema que realmente se debe trabajar, tenemos que trabajarlo en forma fasorial. Entonces, para poder determinar una corriente eficaz, nosotros tenemos que sacar la raíz cuadrada de los valores, así como aparece aquí. Porque realmente esto es la hipotenusa de un triángulo que se forma con las tres corrientes. Así como existe un triángulo de potencia, un triángulo de impedancia, existe un triángulo de corriente, igualito. Y un triángulo de voltaje también, que es el que se emplea cuando se trabaja con circuitos RL o RLC. Entonces yo no puedo sumar directamente, o sea, yo tengo una bobina y un condensador en serie y yo no puedo decir el voltaje de la bobina más el voltaje del condensador. Tengo que decir la raíz cuadrada del voltaje de uno al cuadrado más el voltaje del otro al cuadrado, porque son elementos factoriales. Y esto que está aquí, la corriente del colector RMS se calcula mediante esta ecuación. Delta IL sobre 2 sobre raíz de 3. ¿De dónde sale delta IL sobre 2? Ahorita vimos la ecuación anteriormente, que fue lo que sumamos por ahí en la primera parte. Cuando nosotros trabajamos con estos sistemas, existe algo que llamamos pesado y se relaciona con esta ecuación. Esto es el factor del pesado, delta BO sobre BO completo, y se determina mediante esta ecuación. Esta ecuación, si esta nos permite calcular el valor de la bobina, esta ecuación nos permite calcular el capacitor. el valor del condensador. Simplemente nosotros decimos, tenemos un rizado de, qué sé yo, el 0,3%. Esto se supone que lo calculo acá. Esta frecuencia la acabo de conocer, porque es la frecuencia en la que está oscilando ese switchecito que dijimos por ahí. Y este es el factor de trabajo D que se calcula mediante la ecuación que vimos anteriormente. O sea, que normalmente esta es la ecuación que permite calcular el valor de C. Y es aquella que es la ecuación que nos permite calcular el valor de L. Esta nos permite calcular el valor de L, esta nos permite calcular el valor de C. Si nosotros queremos darle tolerancia, lo multiplicamos por 95, pero eso es opcional. Eso no es obligatorio. Eso simplemente, como dije anteriormente, es un factor de. O sea, ya la L mínima sería la L. Ya L mínima es L. Okay. Ese es el valor mínimo que supuestamente se puede utilizar en el circuito si se está haciendo el diseño. Como les dije, todo esto son ecuaciones. Cada uno de los circuitos está analizado ahí. Este es el otro, el elevador. Si vemos acá, cambia. La condición del. El switch ya no está en la misma posición. Igual que el diodo. diodo ya no está en la misma posición. Y la bobina tampoco. Y la bobina tampoco. Y se hace el análisis cuando esto está Abierto y cerrado. abierto y cuando está cerrado.
cuando el switch está cerrado, esto se forma acá, esto queda Abierto. o sea, básicamente partido en dos. Aquí no queda ningún voltaje, por lo tanto, esto se abre. Nos queda R y C. Y la fuente queda solamente alimentando la bobina. Y comienza a hacerse el análisis similar al primero. Claro. Se dedica la derivada, se determina el delta I cerrado, luego se analiza cuando el interruptor se abre. Cuando el interruptor se abre, el diodo se polariza directamente. Entonces ya esto pasa a ser un circuito similar al anterior, pero en este caso tiene una fuente adicional que está alimentando el circuito y obtenemos Y L abierto. delta I R. Se combina o se hace la sumatoria de ellos, igual que se hizo anteriormente. Creo que sí. Sí. Se combinan, comenzamos a desarrollar y obtenemos esta que es la ecuación para determinar el ciclo de trabajo. Por supuesto, esta ecuación es totalmente diferente a la anterior. Aquí se aplica la propiedad que decíamos que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. La potencia de salida es simplemente el voltaje cuadrado sobre la resistencia, que es la carga, y la potencia de entrada es el voltaje de la fuente por la corriente que pasa por la fuente. Claro, porque todo está en... Sí, pues está, fíjense que quedan incluso... Son de C. Se igualan las dos potencias y eso al final va a permitir calcular la corriente que pasa por la bobina. Al igualar las dos potencias. Todo eso nos lleva a determinar, igual que en el caso anterior, Y L max y L la mínimo. IL máxima y la L mínima, y además de eso tenemos una ecuación, por supuesto. Esto que está aquí, al final nos permite calcular, también determinar el Delta valor V. de lo que es el capacitor a través del factor de rizado, o el elemento de rizado. Pero aquí sí tenemos... porque aquí sí tenemos un valor del inductor máximo. Sí, aquí tenemos el valor de... Nosotros podemos calcular ahí, aquí lo que pasa es que hay unas ciertas consideraciones que se ejecutan. Si nosotros necesitamos calcular R, tendríamos que tener factores para poderlo determinar de alguna de las ecuaciones. Tendríamos que trabajar con esta ecuación, depende de lo que tengamos. Y podríamos despejar R de aquí, si lo necesitamos. Y dependiendo de lo que tengamos. Sí, de los datos que se tienen. Este es el análisis que es del otro circuito. Y este último si no tiene análisis. Lo que tiene son las fórmulas directas. O sea, el último, que es el tipo Q, es así. Tiene dos bobinas, dos condensadores. Que es este circuito que está acá. Y nos lleva a unas ecuaciones que nos permiten el análisis y el diseño, que son estas ecuaciones. Lo que pasa es que ya no está hecha la demostración. Si alguien quiere saber de dónde salieron las fórmulas, se pone a analizar ese circuito que está ahí, saca las ecuaciones siguiendo el mismo procedimiento de los tres anteriores. Paso a paso. De esta fórmula sale el valor de D. Piensen que esta tiene un signo negativo delante. Cambia totalmente con respecto a los tres casos anteriores. Esto que está aquí nos permite calcular este condensador. La bobina Este nos permite calcular el otro condensador. y las bobinas Y también. las bobinas se pueden calcular con esta fórmula. Profe, ¿qué significa el 100% allá en la bobina? El máximo valor. Esto es porque esto se puede expresar en forma porcentual. Porque esto viene en forma porcentual. El factor de rizado te va a decir es el 5% o es el 0,2%. Entonces, para cancelar ese porcentaje se multiplica por 100 simplemente, y cuando lo vayas a usar en la fórmula para calcular que traslades este factor para acá, simplemente los porcentajes se cancelan y te queda el valor. Por ejemplo, si es el 1%, entonces te queda 0,00. Lo que queda aquí, y este C2 pasa para acá. Simplemente los intercambios.
y la parte porcentual se cancela matemáticamente para que quede el factor, porque si no, no quedaría un porcentaje metido ni en la ecuación. Aquí podemos calcular, o sea, esto es simplemente la variación de la corriente que representa una derivada, al final representa una derivada igual que esto. Y esta es una fórmula que nos permite calcular tanto la bobina 1 como la bobina 2. Aquí dice usted, no es la bobina, si es verdad que te vas a enredar. ¿Viste? Porque al final hay dos ejercicios. El miércoles vamos a comenzar a trabajar con ellos. O sea, vamos a ir haciendo un ejercicio de cada tipo para que ustedes vean la aplicación de las ecuaciones de cada uno de ellos. Pero eso no se lo está pasando. No, ellos son los pasos que necesita para procesar un programa. Sí. Que en eso, por supuesto, no vale la pena, porque eso es inmediato. Pero si tú tienes un programa que tiene 1000 líneas, entonces vas a consumir tiempo de CPU y necesitas Claro. saber ¿Cuánto tiempo se va a tardar en procesar? Es inmediato, pero el mío no procesó nada. El que viene sí se va a tardar bastante. Entonces, fíjense, como hablo de porcentaje rizado, en este caso es calcular delta BO sobre BO, pero este sí da el factor de rizado, ¿eh? No debe exceder el 5% de BO. Ese sería el delta BO. Ajá, el delta BO. Sería Y ten- 0,0005. Ujú. Porque yo tengo que dividir eso en 300. De entrada y de la carga. 0,005. Ah, no, sí, pero sí se puede calcular. Tenemos entrada, tenemos carga. Esto, aquí no son los datos. Este Es directo. es sencillito, es Sí, de pura fórmula. ese es bonito. Sí, ese es de pura fórmula. Los dos son reductores. Reductores. Ambos son bonitos de hacer. Entonces con esto vamos a estar trabajando el miércoles, que ya se supone que tienen las ecuaciones, las pueden ir mirando. Y